ventana de apariencia es una de las ventanas fundamentales en este proyecto, sobre todo en este módulo. Se van a dar cuenta que vamos a recurrir constantemente a ella para hacer algunas correcciones, modificaciones o hacer un proyecto desde cero a través de esta ventana. Vamos a conocer cómo son sus características, cómo la podemos configurar y utilizar en algunos proyectos simples en esta primera clase con respecto a lo que es efectos. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a crear un documento nuevo. Vamos a usar una 4, puede ser horizontal. Y vamos a buscar esta ventana de apariencia. La ventana de apariencia normalmente la vamos a encontrar al costado en nuestro grupo de ventanas y paneles. Y esta es la ventana de apariencia. Así se ve cuando la abrimos por primera vez. Recordemos que si hay alguna ventana que tú no encuentras, que no sabes la ubicación o no conoces su icono para abrir, podemos ir al menú ventana y buscarla por orden alfabético y ahí tenemos ventana de apariencia. Como esta ventana la voy a usar bastante, sobre todo en este módulo, la podemos por esta ocasión dejar de manera flotante, es decir, la tomamos de la pestaña, la arrastramos fuera del grupo y la dejamos de forma independiente flotante. Bien, se van a dar cuenta que esta ventana ya tiene algunas propiedades básicas de los objetos, por ejemplo, lo que es el color de trazo, el grosor, el relleno, color de relleno y lo que es la opacidad. Vamos a dibujar algunas figuras y vamos a modificarlas. Vamos a agregar un texto también. Vamos a modificarlas usando estas herramientas que están dentro del panel de apariencia. Ahora, no solamente vamos a usar el panel de apariencia para lo que es color y relleno de nuestras figuras, sino que también lo vamos a usar para lo que es efectos, transparencias, cambiar o combinar algunos de los efectos realizados a través del menú de efectos. Comencemos, por ejemplo, con la esfera, el círculo que hemos creado acá. Vamos a cambiar el color de relleno. Bueno, es muy fácil desde esta ventana, desde este panel. También el color trazo. Cambiamos el color de trazo por otro color. También podemos cambiar su grosor, como es muy fácil de utilizar. Ahora, en la parte inferior tenemos opciones para formatear o resetear el objeto. Tenemos un icono que ya lo borré o lo presioné y borré todas las propiedades, el color y trazo. Ha quedado mi objeto completamente vacío, o sea, sin ningún tipo de estilo o colores. Así que tendría que volver a rellenar para que vuelva a aparecer. También está la opción del basurero. Cada vez que encontramos este icono significa que podemos tomar, arrastrar alguna propiedad o algún efecto y eliminarlo. También tenemos la opción de crear a un objeto más propiedades. Por ejemplo, lo que vamos a ver luego en una de las siguientes clases, lo que le llamamos los estilos gráficos avanzados. Entonces podría agregar otro relleno y otro trazo y combinarlos con los que ya tengo. Y por último podemos agregar un efecto. Por ejemplo, vamos a aplicar algún efecto que sea sencillo. Por ejemplo, un efecto de deformación. Ese es un efecto de deformación que ya vamos a ver en una de estas próximas clases. Solamente quiero mostrarles rápidamente cómo aplicarlo. Voy a cancelar. Otro efecto, creo que uno de los que más usamos a veces es la sombra paralela. Algo que es común al momento de aplicar todos los efectos es que los efectos no se ven hasta que previsualizamos. Al momento de presionar este botón, recién entonces puedo comenzar a apreciar cuál es la característica del efecto. Por ejemplo, esta es la sombra. Bueno, le voy a dar OK. Debe aparecer dentro de la lista de la ventana de apariencia, vamos a acercar, lo que es la sombra paralela. Es decir, ahí está. Al costado tenemos el icono de visibilidad o el icono del ojo que si lo presionamos ocultamos el efecto temporalmente y lo volvemos a colocar. Ahora, en el caso de que no quiera la sombra paralela, me arrepienta de aplicar este efecto, lo tomo y lo arrastro al basurero y aquí no ha pasado nada, el objeto queda nuevamente normal. Vamos a agregar un último efecto para que ustedes puedan ver las capacidades de este panel de apariencia. Por ejemplo, vamos a agregar un segundo relleno. Vamos a agregar un segundo relleno. Ahí está, es un relleno 2. Este relleno me gustaría cambiarle el color y luego expandirlo para que se note la diferencia. Vamos a dar un color distinto, más oscuro. Y con un efecto de desplazamiento.
Vamos a hacer que, ahí está, se nota que que este segundo fondo es más grande que el primero. Acá tiene un valor por defecto, lo vamos a dejar igual. Y este relleno también le podíamos dar una distorsión, podíamos moverlo en algún sentido. Falta previsualizar, siempre hay necesario previsualizar. Entonces mi segundo fondo es como una segunda figura que he puesto por detrás de la primera y la puedo desplazar y mover a voluntad. Por ejemplo, vamos a dejar ahí. Finalmente me gustaría agregar una sombra paralela. Vamos a ir a estilizar, sombra paralela. Previsualizamos y ahí tenemos la sombra y le damos OK. Ahora, este relleno, el segundo relleno, tiene nuevos efectos: desplazamiento, en la transformación y la sombra paralela. Y el diseño de este objeto ha sido creado todo a través de la ventana de apariencia. No hemos utilizado ninguno de los valores que tenemos en la parte superior ni las herramientas. Todo nace a partir del panel de apariencia. Ese es un ejemplo. Veamos ahora con el texto. Vamos a tratar de hacer algo parecido con el texto. Vamos a crear un relleno. Vamos a cambiar el color de relleno. Me gustaría agregar un segundo relleno. Vamos a agregar otro relleno. Vamos a cambiar el color de este segundo relleno. Y vamos a intentar hacerlo algo parecido a lo que hicimos con el objeto anterior. Vamos a darle un desplazamiento para que crezca. Se note que ese relleno nuevo esté detrás del objeto. Le vamos a cambiar un poco el grosor para que no sea tan grande y cambiar la curvatura, por ejemplo, de la terminación de las esquinas, que sean redondas. Bien, le damos OK. También podemos agregarle una sombra. Vamos a estilizar, sombra paralela. Previsualizamos. Recuerden que es importante previsualizar para que el objeto o el efecto se aplique. Y podríamos agregar entre el primer fondo y el segundo fondo, el primer y segundo fondo, una línea. Por ejemplo, vamos a ir a trazo y le vamos a agregar una línea de color blanca. Y tenemos ahí una combinación de tres elementos, dos fondos diferentes, la línea y la sombra. Todo este diseño de texto, es un diseño que se ve interesante. Incluso podríamos agregar un degradado. Vamos a cambiar el relleno por un degradado. Vamos a hacer un par de clics. O vamos a abrir la ventana de degradado y la vamos a sumar a la ventana de apariencia. Y vamos a buscar, por ejemplo, ese degradado, se lo aplicamos a la figura. O un degradado distinto, como está acá. Creo que de todas maneras queda mejor con el primero. Y tenemos entonces que hemos construido un diseño de texto, un diseño gráfico, a partir de solo usar la ventana de apariencia. Bastante interesante, digamos, todo lo que hemos realizado a través de esta ventana nueva que nos permite trabajar y editar estilos gráficos, no solamente para los objetos, sino que para los textos. Ahora, en las siguientes clases vamos a realizar efectos. Vamos a recurrir a este menú para aplicar algunos efectos sobre objetos, para ver cómo funciona, cómo se aprecia, en qué podría sernos de utilidad estos efectos. Y todas las correcciones que queramos realizar las vamos a hacer con este ventana o panel de apariencia. Hemos conocido el panel de apariencia. Esta ventana nos va a permitir editar nuestros objetos, nuestros dibujos o nuestros textos e ir sumando distintos tipos de efectos. No solamente los podemos quedar satisfechos con un color de relleno y con un trazo. A través de este panel vamos a poder encontrar que podemos agregarle más de dos fondos, más de dos tipos de líneas, agregarle algunos efectos como sombra, desplazamiento, en fin. Es muy interesante este panel y vamos a ir aprendiendo durante todo este módulo cómo sacarle el máximo provecho, no solamente los efectos, sino que también a trabajar con este panel. Es decir, vamos, como ustedes vieron en los ejemplos, los ejercicios, solamente me utilicé este elemento, esta ventana, para poder hacer cambios gráficos importantes en nuestros dibujos. En la próxima clase vamos a conocer más acerca de los efectos y obviamente utilizaremos el panel de apariencia.